Hola, ahora sí comenzamos. Vamos a hablar primero de Bordetella pertussi y también vamos a hablar sobre Neisseria gonorrhoeae y si nos alcanza el tiempo, Neisseria meningitidis. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar sobre Neisseria gonorrhoeae. Digo, Bordetella pertussi primeramente que nada. Bordetella pertussi es una enfermedad que causa, digo, es una bacteria que va a causar la tal llamada tosferina. Tosferina. Esta enfermedad va a causar. También se le puede decir como el síndrome de Coqueluche, también se le conoce en algunas bibliografías e incluso el, el libro de Murray, el síndrome de Coqueluche. ¿Cuáles van a ser las características generales de Bordetella pertussi? Pues van a ser más que nada que es un coco bacilo, es decir, que va a estar un coco en forma un poquito achatada y que va a ser un gran positivo. ¿Por qué gran positivo? Porque si tú escuchas Bordetella pertussi, se escucha más como de hombre, aunque terminen A, pero su apellido de esta bacteria suena más como hombre. Bueno, esta bacteria también va a ser aerobio estricto, también va a ser, en este caso va a ser inmóvil, por lo que no va a tener no va a tener flagelos en la que le permita movilidad. Mm, Es muy sensible a la desecación, es decir, que si se pone a desecar esta bacteria, se llega a morir. Y también a los cambios bruscos de temperatura, cambios ambientales, este llega a tener ciertas características en la que esta bacteria es susceptible a morir. También es exclusivo solamente para el ser humano, no va a ser para otros animales. Bueno, ¿cuáles pueden ser los factores de virulencia? Vamos a tener varios. Déjalo a punto. Factores de virulencia. Otro dato que es importante. Estos factores de virulencia tenemos la toxina pertussi. El mismo bacteria nos lo dice, Bordetella pertussi, entonces vamos a tener la toxina pertussi. Y aquí le voy a poner una estrellita porque es importante, es el principal factor de virulencia. Entonces, por eso se le llama toxina pertussi. Y luego tenemos otro factor de virulencia, la hemaglutinina, la pertactina y la citotoxina traquial. Y acuérdense de estas tres factores de virulencia, principalmente la que tiene las estrellas, pero estos tres factores de virulencia, acuérdense muy bien porque lo llegan a preguntar mucho en el examen, porque es algo muy diferencial a todas las bacterias que ya les presenté, porque les llegan a preguntar qué bacteria tienen como factor de virulencia o quiénes producen o quiénes tienen la hemaglutinina, la pertactina o la citotoxina traquial, porque cada uno respectivamente tiene sus funciones. Por ejemplo, la citotoxina traquial es la que le va a permitir todas estas manifestaciones clínicas de la pertusis, o sea, de la tosferina. Va a hacer que secrete esa secreción de esta citotoxina va a provocar que haya inflamación de la tráquea, todas estas, y también nos va a ocasionar pues la tos paro- paroxística que nos da.
Entonces ahí viene todas estas toxinas que son muy importantes. La hemaglutinina, la petactina, tienen otra de las funciones que vamos a ver más adelante. Bueno, todos estos factores de virulencia pues contribuyen a la adhesión del epitelio respiratorio y obviamente el daño ciliar, por lo que pues son todo al haber un daño ciliar pues van a ser prácticamente dentro de las manifestaciones clínicas pues de esta enfermedad que se llama tosferina o coqueluche. Entonces vamos a adentrarnos eh, prácticamente en la enfermedad de tosferina y coqueluche. Entonces, tosferina, también llamado síndrome de Coqueluche. Bueno, el síndrome de Coqueluche es un conjunto de manifestaciones clínicas producidas por Bardetella pertussi que ¿a qué se caracteriza? Se va a caracterizar por tos intensa, esa tos que no te deja, esa tos fuerte, 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 es intensa. Y accesos paroxísticos va a tener este caso, accesos paroxísticos. Y vamos a tener el gallo inspiratorio. Gallo inspiratorio. ¿Cuál es el gallo inspiratorio? Es el momento que cuando una persona tose, 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 y al momento que hace así, así como si le faltara el aire, como eso es un gallo inspiratorio. Está tose así. Y al momento de que está tosiendo mucho, mucho, entonces empieza a hacerlo así como un gallito inspiratorio. Más adelante les voy a pasar un video en donde vean este tipo de crisis que les dan a las personas que están empezando a toser, toser, toser y hasta el último como ganas de respirar. Y de tanta tos puede inclusive traernos vómito. Este vómito es post-tos o después de la tos. Ajá, y entonces puede provocar cianosis, o sea, baja oxigenación en las extremidades. Y vamos a tener que va a ser grave la Bordetella pertussi en los niños, en los lactantes más que nada. Em, todos los criterios que les di, pues son importantes para diagnosticar una tosferina, pero más que nada lo característico es por la tos, aunque a veces no es lo mismo. Bueno, ¿cuáles son las fases clínicas del síndrome de Coqueluche o la enfermedad de tosferina? Vamos a tener tres. Es el único que va a tener fases clínicas. Estas fases clínicas son tres en las que se va a desarrollar la enfermedad en una persona. Por ejemplo, tenemos la fase catarral, la misma catarral. La fase catarral nos va a provocar lo que se le llama, nos va a dar rinorrea, o sea, escurrimiento nasal, nos va a provocar estornudos, nos va a provocar fiebre leve y nos va a provocar tos leve. También en esta etapa, como va a estar con la tos, la persona, pues va a ser la etapa más contagiosa. Entonces, la etapa más contagiosa, y esta es pregunta también de examen, ¿en qué fase clínica del síndrome de Coqueluche o de la tosferina va a ocasionar una mayor cantidad de infección o de contagios sobre las personas que estén alrededor de aquella persona que esté contagiada? Pues va a ser en esta parte, en la primera fase catarral. Ahora vamos a tener lo que se le llama la fase paroxística, que es la segunda fase, la fase paroxística.
En la segunda fase, la fase paroxística, vamos a tener que ya son tos. Ya es tos, en vez de tos leve como al principio, ya va a ser tos, mm, tos fuerte, tos ya un poquito grave, pero va a ser de repetidas ocasiones, que no va a dejar de parar en toser, va a estar tose, 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 porque esa necesidad de toser. Y luego vamos a tener aquí el gallito expiratorio, el gallo expiratorio, que es algo que les preguntan mucho en el examen. ¿Quién produce el gallo inspiratorio? Pues en la fase 2 de la fase paroxística de la tosferina o de la bacteria Bordetella pertussis. Ahora, ¿qué puede provocar más? Al tener tos y este gallito inspiratorio puede provocar hasta un vómito. Vómito post-tos, habíamos dicho. Y vamos a tener que puede provocar apnea en los niños. Ahora, aquí claramente la tos parasística se lleva a cabo la manifestación clínica perfectamente. Aquí ya se da lo clínico del síndrome del Coqueluche, ¿ok? Y por último, ya vamos a tener la fase de convalescencia. Es la 3. Convalescencia. ¿Qué vamos a tener en esta fase? Vamos a tener lo que se le llama esta resolución del problema. Vamos a ver que hay una disminución, disminuye la intensidad de la tos, y vamos a ver que hay una recuperación. Sí, va a ser una recuperación, pero va a ser lenta, muy lenta. Y ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar a una persona que tenga Bordetella pertussis? Pues vamos a tener un cultivo que se le llama medio de Bordet, cultivo de medio de Bordet. Y vamos a tener que también se le puede al momento el aspirado, un exudado nasofaringeo, un aspirado. Y esto, ¿por qué? Por todas las secreciones que se van a provocar en el momento de toda esta manifestación o desarrollo de la enfermedad. Ahora vamos a tener también, se puede buscar mediante una identificación bacteriológica. Y ya, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Pues le podemos dar macrólidos. Mm, Le podemos dar macrólidos. El tratamiento pues va a ser temprano, más que nada temprano, para disminuir el contagio, y en fases tardías no tenemos que acortar la duración de la tos. Ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a también a tener la prevención. En este caso, ¿cómo vamos a prevenir? Si ustedes se recuerdan sus clases de salud comunitaria, o no recuerdo cómo se llama la materia, pero si ustedes recuerdan esa clase, se tuvieron que aprender un esquema de vacunación. En ese esquema de vacunación hay vacuna en contra de esta bacteria que se llama Bordetella pertussis. ¿Cuál va a ser? Tenemos la prevención directamente de la vacuna que se llama DPTA, que es tétanos, difteria y tosferina. Tétanos, difteria
y tosferina. La tosferina, pues es la enfermedad de de esta bacteria, tosferina. La difteria, pues ya lo vimos apenas, y tétanos también lo vimos en en la clase de Clostridium tetani. Ahora, mm, ¿cuál más? Solamente sería eso. En caso de algún contagio, que una persona tenga un contagio, pues solamente hay que prevenir, tener profilaxis a tener en los contactos cercanos, es decir, una sana distancia, tener cubrebocas, no tener mucha, como que mucho, estar muy apegado a esas personas para no enfermarnos. Y ahora vamos a hablar de Brucela, otra enfermedad. Es otra bacteria y les voy a hablar y que es muy importante esta bacteria porque sí se da, o sea, sí se da, también se da en las clínicas, se da en todos. Y Brucela. La bacteria Brucela es una bacteria que va a dar la enfermedad que se llama brucelosis. También antes le llamaban, ahorita ya no es término correcto, llamarle como la enfermedad de las vacas blancas. Digo, la enfermedad de las vacas locas. Ujú. Entonces, es un cocobacilo gram negativo, un cocobacilo. ¿Cuáles son sus características? Van a ser un cocobacilo, igual un cocobacilo, pero gram negativo. Y va a ser aerobio, intracelular facultativo. Es uno de los únicos que van a ser intracelular facultativo. Intracelular facultativo. ¿Ok? Y va a ser de crecimiento lento. ¿Cómo se va a transmitir? Eso se transmite mediante zoonosis. Mediante zoonosis. Se transmite mediante zoonosis. ¿Cómo? Por ejemplo, tener contacto con animales que no sean vacunados. Por ejemplo, las vacas. Al tener animales contagiados eh, con animales que no estén vacunados o que no tengan sus respectivas vacunas. Y también vamos a tener que, al momento de que ordeñan una vaca, obviamente la vaca tiene esa bacteria y pues vive dentro de ella. Y entonces las bacterias pues salen expulsadas en la leche. Entonces cuando ordeñan la leche, pues por lo regular, pues la leche sí la hierven hasta a eso que se le llama pasteurización, la hierven para matar las bacterias, pero en el caso del queso, pues nada más lo hacen que se cuaje y todo eso, y entonces no hay como que un medio en donde en donde mate las bacterias. Sin embargo, pues los quesos, más que nada los de aro, si ustedes recuerdan los quesos de aro, que venden luego en tienditas o en pueblitos, esos quesos de aro, pues nada más hace que se cuaje el queso y nada más, y se queda ahí la bacteria. Y entonces las personas se lo comen, y entonces al comérselo, pues se llegan a infectar de esta bacteria. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar. Vamos a hablar sobre la enfermedad de brucelosis, que se llama brucelosis. Bueno, esta enfermedad de brucelosis, eh, ¿cuáles son las características diagnósticas que vamos a decir? No, es que esa persona tiene brucelosis. Ah, pues
Es una característica que sí deben de acordar mucho porque es la única bacteria que hace este tipo de manifestación. Una manifestación característica de ella, y que yo les pongo una estrellita para que se acuerden, es la fiebre ondulante. Fiebre ondulante. Ondulante, ok. Esta fiebre ondulante, ¿qué quiere decir? Que a veces puede estar las fiebres a tal grado de 39, luego 37, luego 35, luego otra vez 39, o sea, van a estar subiendo, bajando, subiendo, bajando, y haciendo que la persona esté como un poco, ¿cómo se le puede decir? Como si tuviera, ay, se me fue la palabra, como si estuviera un poquito, así moviéndose mucho por la fiebre. Mm, ¿Cómo se le dice? Cuando una persona está convulsionando, algo así parecido, así se llegan a mover las personas de tanta la fiebre que les está llegando, de que se les está subiendo arriba y abajo, o sea, que se les está subiendo y bajando la fiebre. Entonces pueden provocar esos movimientos tónicos en los músculos también. Pero eso es propiamente como cuando tenemos, bueno, cuando tienen las personas una fiebre común, pues las personas luego se llegan a como a titiritear de frío, ¿no? Y, y pues así, algo así más o menos, pero más fuerte, más movimientos más fuertes por el calor que les está llegando, por esa fiebre tan fuerte que tienen. Otra manifestación de la brucelosis es la sudoración, sudoración. Vamos a tener malestar general, es lo que va a presentar. Malestar general. También lo que pasa aquí es la esplenomegalia. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esplenomegalia? La esplenomegalia significa que hay inflamación del vaso. Incluso puede provocar también hepatomegalia, o sea, una inflamación o un agrandamiento del hígado. Entonces puede provocar esta manifestación que también es eh, distinguible de la brucelosis y también puede provocar dolor muscular, articular y puede ser de curso crónico, pero siempre puede ser tratable. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticarlo? Vamos a diagnosticarlo de muchas formas. Diagnóstico. Vamos a hacer su diagnóstico mediante un hemocultivo, pruebas serológicas también. Y nada más. Tratamiento, pues es un tratamiento prolongado y que se pueden combinar antibióticos. Hay antibióticos específicos para esta bacteria, pero pues sí también se pueden combinar varios antibióticos. Para no hay como tal prevención. Bueno, sí, solamente pues no tener contacto con pues, ganado que no esté vacunado y que no se llegue a comer queso. O sea que por lo regular ahorita ya está muy controlado eso de que el vacuno, digo, el ganado debe estar vacunado. Entonces ya los quesos deben de estar. Pero sin embargo hay personas de rancho, de pueblo, pues que tienen a sus vacas normales y que no las vacunan y pues hay que tener un poquito de cuidadito. E incluso la leche a veces no la llegan a hervir y pues sí, recién salida de la ordeñación, pues se la llegan a tomar algunas personas y les puede provocar eso. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Neisseria gonorrhoeae. Neisseria van a haber dos tipos de bacterias, pero más que nada el día de hoy vamos a hablar de Neisseria gonorrhoeae, o sea, la que causa gonorrea. O también se le puede decir como gonococo. Gonococo.
Gonococo. Este gonococo. Bueno, aquí qué vamos a tener. ¿Cuáles son las características? Van a ser diplococo, es decir, dos coquitos, a eso se le llama diplococo. Diplococo va a ser gram negativo, si su nombre viene con una A, entonces es niña, ¿no? Aunque termine gonorrea, también gonorrea también termina en A. Entonces, gonorrea pues se escucha como mujer y entonces es un gram negativo. Ahora, todas las neiserias van a tener como que en la microscopía son cocos, pero que van a estar en forma de café. Es decir, que este es un coco y este es otro coco, uno y dos, pero que van a estar juntos, por eso se le llama gonococo, pero van a tener esta formita de café, de grano de café, por eso se le llama grano de café, y que si les llegan a preguntar que es en forma de grano de café, pues ahí está, ¿va? También va a ser un poco intracelular, pero nada más en neutrófilos. Intracelular, celular en neutrófilos. En neutrófilos es oxidasa positiva y no presenta cápsula. Oxidasa positivo. Bueno, ¿cuáles son los factores de virulencia? Vamos a tener varias cosas. Vamos a tener factores de virulencia. ¿Cuáles son estos factores de virulencia? Vamos a tener a los pilis. Recordemos que los pilis siempre nos van a provocar adhesión en donde se encuentren. Proteínas de la membrana externa también van a ser y proteínas de la cápsula. Y vamos a tener constantemente van a tener esa variación antigénica. Es decir, que van a estar constantemente cambiando sus antígenos para que ninguno de nuestras células inmunológicas, pues, las agarre, ¿cómo se llaman? Las ataque a ellas. Entonces, constantemente van a estar cambiando sus antígenos para que no sean atrapadas por nuestro sistema inmunitario. Entonces eso es muy importante. Esa es una bacteria que pues utiliza este mecanismo inmunológico. Ahora, vamos a hablar propiamente de la enfermedad. La enfermedad es pues obviamente es una enfermedad de transmisión sexual que se llama gonorrea. Bueno, la gonorrea, ¿qué va a provocar? Esto va a ser, depende de la práctica sexual en el que se dio. Si una persona tiene gonorrea y hace diferentes tipos de prácticas, pues obviamente va a infectar en todas las maneras. Por ejemplo, si tienen una persona sexo oral, pues le va a provocar que haya gonococos en la parte de la garganta, en la faringe, o en el caso de las mujeres, pues en la vagina. O también incluso como llegan a tener este tipo de relaciones sexuales, pues digo, este, llegan a tener cervicitis, así, llegan a tener uretritis. Una de las características, que esto sí lo enmarco, es secreción purulenta. Puede ser mucho hacer asintomática en mujeres. Ahora, vamos a hablar sobre cómo vamos a diagnosticar esta bacteria. Se diagnostica a través de la tinción de Gram. ¿Para qué queremos la tinción de Gram? Pues para saber
que sean mediante el microscopio, saber que son unos diplococos que están en forma como de café y que van a ser negativos, van a estar en forma rosa, como rosadita y van a estar intracelulares en los neutrófilos. Y vamos a tener que también se hace un cultivo, y esa es pregunta de saben mucho, cultivo que es en agar chocolate, en agar chocolate. Y también se puede hacer en otro agar que no está muy conocido, pero que se llama Taller de Martín. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Por lo regular se manda un antibiótico según el esquema de las guías de práctica clínica o algún antibiótico que digan los libros de farmacología. Incluso este libro de Murray nos menciona que se manda penicilina benzatínica, en este caso. O sea que ustedes saben que si una persona les mandan penicilina intramuscular, más que nada benzatínica, pues es que algo está sucediendo allí. Entonces, hay algo sospechoso, ¿no? De esa persona. Recuerden que pues por medio de los tratamientos o de las recetas de los doctores, ustedes sabrán a qué se estaba dirigiendo, a qué enfermedad se estaba dirigiendo, a qué está tratando el doctor. Entonces, con eso hay que tener un poquito esa habilidad de tratar de pensar qué es lo que, a qué se dio ese tratamiento, qué está tratando con eso. Y también el tratamiento va a ser, eso sí, lo voy a poner porque es muy importante que todas las personas sepan que si un hombre tiene pues gonorrea o una mujer tiene gonorrea, pues su pareja debe de tener lo mismo, porque obviamente pues tienen relaciones sexuales. Y entonces, tanto se trata la persona que se le encontró la gonorrea o que se está tratando la gonorrea, pues también se trata a la pareja, a la pareja sexual o todas las parejas que llegan a tener. Pero todas esas parejas sexuales se tratan. O sea, es una terapia doble para ambos. Ahora, les voy a enseñar lo que es este tipo de gonorrea. En este caso, pues gonorrea en la garganta o en la faringe. Esto se da por estas prácticas de sexo oral. Y en el caso de la imagen de la derecha, ese es el que les digo que es faringitis gonocócica y este es una secreción purulenta del pene, propiamente de un hombre que se llegó a infectar de gonorrea. Y esto sería todo por el día de hoy.